Bienvenidos a esta presentación. Hoy nos metemos de lleno en un análisis de doctrina, pensado más que nada para la audiencia y iuris estudiosus. Vamos a ver 7 ejes que son, diría, cruciales del derecho administrativo y procesal actual en Argentina. La idea es tener una mirada crítica, sí, pero también formativa. Y vamos a poner el foco especialmente en el rol del procurador. Así es. Este trabajo lo que busca es justamente eso, integrar la teoría con la práctica y la ética profesional, que es fundamental. Vamos a tocar desde la función del abogado del Estado, las garantías constitucionales que son el marco de todo, también la estructura de los actos administrativos, ¿no? Y temas más complejos como qué pasa cuando hay que revisar actos firmes del Estado, o cómo se analizan decisiones de mucho peso institucional, como fue, por ejemplo, el tema del endeudamiento público. La idea es, consolidar una comprensión bien integral. Perfecto. Entonces, si te parece, arranquemos por la base. La conducta que se espera del profesional. Ujú. En el material se habla mucho del decoro, la ética, el respeto. No son pavadas, ¿no? Ujú. Hay un caso que se cita, el fallo Lisi. Parece que ilustra bien esto. ¿Qué pasó ahí? Exactamente. El fallo Lisi es, mira, muy claro. Se pusieron bajo la lupa unas expresiones en un escrito judicial. Una parte decía que la otra tenía una ignorancia alarmante. Imagínate. O que había que desaznarlos. Uf, fuerte. Sí. El tribunal ordenó sacar esas frases. Pero lo interesante es por qué. No era para limitar el derecho a defenderse, ¿eh? Claro, no era censura. No. Era para cuidar un mínimo de decoro, de respeto, no solo al colega, sino, a la justicia misma, a la profesión. Se recordó que esto viene del juramento que uno hace, ¿viste? El compromiso con la Constitución, con la ética. Usar el juicio para pelearse desvirtúa todo. Ujú. Y para el procurador, que actúa por el interés público, esta exigencia de corrección es, diría, aún mayor. Claro, tiene lógica. El respeto como base para discutir racionalmente. Y eso me lleva a la Constitución, a la garantía fundamental, el debido proceso. Se menciona una tensión histórica, ¿no? Entre modelos más, digamos, autoritarios y el nuestro, el garantista. Hasta se usa una peli, El nombre de la rosa. Precisamente. La película es genial para mostrar el contraste, pedagógicamente hablando. Ves ahí un proceso inquisitorio casi de manual. El que investiga es juez y parte. Se usa la tortura para confesar. Tremendo. Sí, se viola el derecho a no declarar contra uno mismo. No hay defensa real. La prueba se acomoda. Es el reflejo de sistemas donde mandaba la arbitrariedad total. Y frente a eso, nuestro artículo 18 es la otra cara de la moneda, el modelo garantista puro. Ajá. Nadie puede ser penado sin juicio previo, basado en ley, juez natural, no te pueden obligar a declarar contra vos mismo, la defensa es sagrada. Es afirmar la dignidad de la persona frente al poder del Estado, un pilar que el procurador justamente tiene que defender a capa y espada. Entendido el marco garantista. Ahora, dentro de ese marco, ¿cómo nos aseguramos de que una decisión, sea judicial o administrativa, sea justa de verdad, no solo formalmente correcta? Un punto clave que se analiza es la valoración de la prueba. Parece técnico, pero es decisivo. ¿Cómo fue cambiando esto? Totalmente decisivo. Mira, históricamente tuvimos sistemas como la íntima convicción. El juez decidía porque sí, sin tener que explicar mucho, Ajá. o la prueba tasada, donde la ley decía cuánto valía cada prueba. 2 testigos dicen lo mismo, listo, prueba plena, casi matemático. Hoy, el estándar que rige y que exige la Constitución es la sana crítica racional. ¿Y eso qué implica, creo yo? Implica que quien decide, valora la prueba con libertad, ¿sí? Pero no es lo que se me canta. Tiene que fundamentar, explicar cómo llegó a esa conclusión. De forma lógica, coherente, usando las reglas de la experiencia, el sentido común, la ciencia si hace falta. Suena bien, pero ¿esa libertad no abre la puerta a que sea muy subjetivo? ¿Cómo se controla que esa sana crítica sea sana de verdad y no una excusa? ¿Qué pasa si el razonamiento falla? Fundamentación. Que sea suficiente y coherente. Lo dicen los artículos 17, 18 de la Constitución, los tratados. Eso es lo que permite el control. De las partes, de instancias superiores, de la ciudadanía al final. Si la fundamentación es floja, ilógica, contradictoria, la decisión es arbitraria. El fallo Tizón,
que se analice en el trabajo, es un ejemplo clarísimo de esto. ¿Qué pasó en Tizón? ¿Cómo se vio esa arbitrariedad? En Tizón, el Superior Tribunal de Jujuy anuló una sentencia de Cámara. ¿Por qué? Porque los vocos de los jueces se contradecían en algo esencial. Un juez decía que la persona actuó como edil, con inmunidad. Otro decía que actuó como abogado particular, sujeto a disciplina. Ah, ¿no podían ponerse de acuerdo en lo básico? Exacto, esa contradicción de base hacía imposible armar un razonamiento lógico, coherente, para fundar la decisión final. Se rompía la congruencia. La Corte Suprema nuestra ha dicho 1000 veces, una sentencia de un tribunal colegiado tiene que ser una unidad, fruto de un debate racional, no un rejunte de opiniones sueltas. Entonces, la arbitrariedad no es solo no fundamentar nada, es también fundamentar mal, de forma aparente, dogmática o contradictoria. Y esto va de la mano con la razonabilidad. La razonabilidad sería... Que haya una lógica entre los hechos, el derecho que se aplica y la decisión que se toma. La razonabilidad es condición para que cualquier acto del Estado sea válido, judicial o administrativo. Clarísimo. Vayamos ahora al acto administrativo en sí. ¿Cómo lo desarmamos para entenderlo? Se pone de ejemplo una resolución ministerial, la 2581 de 2025, sobre una prórroga de designación. ¿Qué miramos ahí? Es clave entender que el acto administrativo tiene que valerse por sí mismo, en principio. Hay que mirarlo todo. Los vistos, que son los antecedentes, los considerandos, que es la motivación, y la parte resolutiva, que es la decisión. En esa resolución, ejemplo, identificamos los elementos esenciales que pide la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, la LNPA. Primero, el objeto. ¿Qué se decide? El qué. El artículo 1 lo dice, prorrogar por 180 días una designación transitoria, un objeto que tiene que ser claro, posible, física y jurídicamente. Bien, el qué y el por qué. Supongo que ahí vienen los considerandos, la motivación. Exacto. La motivación son los considerandos. Explican las razones de hecho y de derecho para decidir eso. En el ejemplo, dicen, el cargo no se cubrió por concurso, siguen haciendo falta los servicios. Esa motivación tiene que ser expresa, clara, y tiene que tener que ver con el objeto. No puede ser cualquier verso, tiene que ser una justificación válida. Luego, la finalidad, el para qué se hace esto, el interés público que se busca. Acá, bueno, no lo dice con esa palabra, pero se entiende. Asegurar que siga funcionando un área importante, la coordinación de capacitación, hasta que haya alguien definitivo. Esa finalidad tiene que ser la que previó la ley al dar la competencia. Y por último, ¿quién puede tomar esa decisión? La competencia. Fundamental, la competencia. Es si el órgano o funcionario tiene la facultad legal para dictar ese acto. El quién y por qué norma. Los considerandos citan un decreto, el 95-2024, que le da la facultad al ministro para hacer estas designaciones o prórrogas. La competencia tiene límites, de materia, de grado, de tiempo, de territorio. Si falta la competencia, el acto es nulo, nulidad absoluta. Analizar estos 4 elementos, objeto, motivación, finalidad, competencia y el procedimiento, es clave para ver si un acto administrativo es válido o no. Ahora, una situación que siempre trae cola. ¿Qué pasa si la propia administración se da cuenta de que metió la pata? Dictó un acto con un vicio grave, una nulidad absoluta. Pero ya pasó tiempo, generó derechos, nadie lo impugnó. El acto se volvió estable. ¿Lo puede borrar así nomás? Ahí entra la declaración de lesividad. Correcto. El principio es que el acto administrativo que dio derechos es estable. La administración, por regla, no puede revocarlo por sí misma si es estable, aunque sea nulo. Eso se llama autotutela revocatoria limitada. Si detecta una nulidad absoluta en un acto propio que ya está firme y ve que mantenerlo perjudica el interés público, tiene que seguir un camino especial. Primero, dictar otro acto administrativo, que se llama declaración de lesividad. Este acto dice formalmente, este acto anterior es inválido y nos perjudica. Requiere un procedimiento. Hay que escuchar al interesado, pedir un dictamen jurídico y, lo más importante, esta declaración no anula el acto, solo habilita a la administración a ir a la justicia.
O sea, tiene que demandarse a sí misma, por así decirlo. Exacto. Inicia la acción de lesividad para que sea un juez quien declare la nulidad del acto original. Ujú. Pero declarar lesivo un acto propio suena a admitir un error feo del Estado. ¿No afecta la confianza, la seguridad jurídica del que confió en ese primer acto? Es una tensión inevitable, sí, y uno de los puntos más finos del derecho administrativo. Por un lado, la seguridad jurídica, la confianza legítima del ciudadano. Ujú. Por otro, el principio de legalidad y el interés público, que exigen que la administración no deje pasar una nulidad grave. La lesividad es el mecanismo que intenta equilibrar eso. Ujú. No permite borrarlo de un plumazo, pero abre la puerta a la justicia para corregir la ilegalidad, siempre con requisitos muy estrictos y demostrando el perjuicio al interés público. Es un deber para la administración, iniciar esto si detecta un acto nulo estable. Ujú. Entiendo el proceso. Pero la justicia, bueno, a veces tarda. Mientras va el juicio de lesividad, el acto sigue teniendo efectos. La administración puede frenarlo mientras tanto. Se habla de la suspensión de oficio. Sí, el artículo 12 de la LNPA da esa posibilidad. La doctrina administrativa y sobre todo la Procuración del Tesoro de la Nación, que es como el abogado principal del Ejecutivo, en dictámenes como el que se menciona, PTN 307.167, interpreta que la administración puede, y a veces hasta debe, si la ilegalidad es muy clara y el perjuicio es grave, suspender los efectos del acto que declaró lesivo, mientras dura el juicio. La diferencia es clave. Suspender no es anular. Es una medida cautelar administrativa, provisoria. Ajá. Por eso, los límites tan estrictos del artículo 17 de la LNPA, que es para revocar actos estables, no se aplican igual a la suspensión del artículo 12. Ujú. Y no hay riesgo de que se use la suspensión para lograr por atrás lo que solo debería decidir un juez. O sea, una anulación de hecho. El riesgo está, claro que sí. Por eso, esa potestad de suspender tiene límites y garantías muy estrictas. Hay que escuchar al interesado antes. Ujú. La suspensión tiene que estar muy bien fundada en razones graves de ilegalidad o interés público. Y, fundamental, tiene que ser provisional. No puede ser para siempre, sine die. Eso sí sería una anulación encubierta. Mm. Tiene que ser por un plazo razonable y, según la buena doctrina, atada a que la administración inicie rápida la acción de lesividad y le pida al juez una cautelar judicial que la reemplace o la confirme. Es una herramienta fuerte, pero de uso muy cuidadoso. Bueno, llevemos todo esto que charlamos a un caso de peso pesado. En el material se analiza la validez del acuerdo stand-by que firmó Argentina con el FMI en 2018. ¿Qué objeciones surgen desde esta óptica del derecho administrativo? El análisis que se presenta en este trabajo sostiene que ese acuerdo, por cómo se habría hecho y por su tamaño, tendría vicios que lo harían nulo. Nulidad absoluta y manifiesta según nuestro derecho. Los argumentos principales de ese análisis son varios. Primero, vicios de procedimiento. Se dice que no hubo un expediente administrativo formal que documentara cómo se decidió todo antes de firmar. Que no quedó registro, digamos. Claro, y que faltaron dictámenes técnicos y jurídicos que la LNPA considera obligatorios, artículo 7, incisos B y D, antes de comprometer así al Estado. Eso afecta la fundamentación. Segundo, un vicio de competencia. Se pregunta si los funcionarios que firmaron las primeras cartas de intención, el ministro de Hacienda, el presidente del Banco Central de ese momento, tenían la facultad legal por una norma expresa para obligar al país en un crédito de esa magnitud. De nuevo, el artículo 7 de la LNPA sobre competencia. O sea, si podían firmar algo tan grande. Exactamente. Tercero, incumplimiento de leyes específicas. Se marca la supuesta falta del dictamen premio y obligatorio del Banco Central sobre cómo impactaba esa deuda en la balanza de pagos. Eso lo exige el artículo 61 de la Ley de Administración Financiera, la 24156. Y cuarto, cuestionamientos ya constitucionales. El análisis plantea que no intervino el Congreso para autorizar esta deuda, y según esa visión, quizá tampoco hubo una intervención final y decisiva del presidente. Ese podría chocar con el artículo 99, inciso 11, de la Constitución. Son un montón de cuestionamientos muy serios, desde el derecho administrativo. ¿Y qué pasaría si un análisis así tuviera éxito en la justicia? Digo, con gran parte de la plata ya usada.
Esa es la gran complejidad práctica que el propio análisis admite. Se plantea que, aun si se declarara la nulidad, habría que ver qué efectos tiene eso. Quizás una nulidad solo para el futuro, pro futuro, algo parecido a lo que hizo la Corte en el caso Monjes para situaciones de mucho impacto económico y social, para no generar un caos peor. Pero el foco del argumento que presenta este trabajo doctrinal no es tanto la solución práctica, es más bien señalar la gravedad institucional que significaría, según esta mirada, haber tomado una decisión de endeudamiento soberano tan grande sin seguir los pasos, los controles, los requisitos de competencia que exige nuestro propio Estado de Derecho. Se subraya lo importante que son la legalidad y el debido procedimiento administrativo. Son garantías democráticas básicas, incluso o sobre todo en decisiones de tanto impacto. Ahí el rol del procurador en controlar esa legalidad previa es central. Entonces, para ir cerrando el recorrido de esta presentación, arrancamos con la ética del procurador, las garantías constitucionales, analizamos cómo se arman y se evalúan las decisiones administrativas, la prueba, la razonabilidad, analizamos la estructura del acto administrativo, las herramientas para revisar actos firmes pero con problemas, como la lesividad y la suspensión, y terminamos viendo cómo se aplican estos principios a un caso de una trascendencia enorme. Exactamente. La conclusión que este trabajo quiere dejarle a la audiencia iuris studiosus es esa necesidad de ver el cuadro completo. Sí, la técnica jurídica es clave, obvio, pero no puede ir separada de la ética profesional, ni de la responsabilidad enorme que implica actuar en nombre del Estado o controlar sus actos. El procurador, como abogado del Estado, como defensor del interés público, tiene un papel central, irreemplazable, en asegurar que todo lo que haga la administración se ajuste a la Constitución y las leyes, garantizando el debido proceso, la juridicidad. Y para que sigamos pensando, queda picando una pregunta, ¿no? Que surge de estas tensiones que vimos. Si pensamos en la revisión de actos estables o en decisiones de alto impacto como la deuda, ¿cuál es hoy el desafío más grande para el derecho administrativo nuestro? ¿Está en darle al Estado la agilidad que necesita para manejarse en un mundo tan complejo y rápido? ¿O está más bien en reforzar los controles, en garantizar que se someta sí o sí a la ley y al control ciudadano, aunque ese control sea lento, molesto o políticamente incómodo para el gobierno de turno? Una tensión que, me parece, va a seguir ahí, marcando el debate jurídico por mucho